nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día, viernes 7 de junio. El día de preparación, como siempre llamamos a este día, porque la palabra de Dios así se refiere al sexto día de la semana, partiendo de que el primer día es el domingo, el viernes es el sexto y el sábado es el séptimo. Y Dios manda en los 10 mandamientos que el séptimo día se tiene que guardar. Y fieles a Él, obedientes a Él, entonces estamos alistándonos, preparándonos en este sexto día para entrar en esas horas sagradas como son las del día de reposo, el santo sábado. Por eso le decimos desde ya, feliz sábado a todos los que ya estén por entrar en esas horas sagradas o ya entraron, o como nosotros les faltan unas horas todavía. Gócense en el Señor en este día santo que está por llegar. Traten de tener un encuentro especial con Él. Busquen que su experiencia espiritual sea cada vez más hermosa, más placentera, más edificante, y haga de que este sábado sea único. No sea un sábado más, sino algo especial. Ese es el deseo de nosotros para ustedes. Y quiero agradecerles al terminar casi la semana, el que nos hayan estado apoyando en el ministerio con las ofrendas, los diezmos y las donaciones que enviaron. Todavía hoy lo pueden hacer, mañana también. Usted sabe ya para qué ocupamos esos diezmos, ofrendas y donaciones. No para enriquecer a un pastor, sino para pagar 4 canales de televisión y una radio que equivalen a $54,000 al mes. Y también con las ofrendas y las donaciones atender a los enfermos gratuitamente que vienen por 15 días al Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Necesitamos el apoyo del pueblo de Dios. Necesitamos de que personas crean en lo que hacemos, y por eso solamente decimos lo que estamos haciendo y la necesidad que hay de apoyar esta obra para que no pare de hacerse. Convencerlos no podemos. Eso es obra del Espíritu Santo. Por eso solo hasta aquí cumplimos con decirle a los que nos escuchan, a los que nos miran, esta es la misión, esto es lo que el Señor ha puesto a hacernos y se necesitan recursos. Si se siente usted invitado, impelido por el Espíritu Santo a aportar para esta causa, en la pantalla están las maneras para que lo haga. Tome nota de cualquiera de ellas, pero sobre todo anote el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos detallados de cómo usted puede usar cualquiera de las formas que están allí, o si usted quiere darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, comuníquese con nosotros. Como siempre digo, Dios bendiga al dador alegre. Y quisiera también recordarles el famoso like que siempre le decimos que nos dé para que esto se propague.
el comentario ahí, donde usted dice si esto le está edificando, lo que aquí le traemos, y el compartir con alguien más, para que otros puedan recibir la bendición. Y también decirle que le dé clic a la campanita para que quede suscrito y así reciba la notificación del próximo programa o servicio en vivo. Mañana nos hemos de gozar en los diferentes templos, en las diferentes congregaciones de la iglesia Advenimiento. Le invito para que asista a la que le quede más cercana. Si vive en San Antonio, ahí está la dirección en la pantalla. Si vive en Houston, tome nota, ahí está la dirección. Si vive en Fort Worth, si vive en Irving, si vive cerca de Shepherd, Texas, tome nota de las direcciones y hágase presente mañana y adoremos juntos a nuestro Dios desde las 9 de la mañana en adelante. Y si vive muy lejos que no puede asistir a ninguno, conéctese en vivo con nuestra transmisión en los canales de YouTube, el que se llama Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, el que se llama La Verdad Presente Channel o el que se llama Advenimiento TV, y así sucesivamente el de las otras iglesias, si usted quisiera seguir la programación de ellas. También ellas tienen su canal de YouTube. Pero si está en casa, entonces sintonice siempre Advenimiento TV en las 4 ciudades donde llega la señal. 51.3 es el canal en San Antonio, 57.10 en Houston, 52.7 en Dallas y Fort Worth, Texas, por supuesto, y también en Austin el 19.7. Así, hermanos y hermanas, los viernes siempre hacemos estas invitaciones. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Ahora llegó el momento de que hagamos el resumen de lo que ha sido la lección de esta semana, que vino titulada acerca de cómo vivir una nueva vida. Y quiero este resumen desarrollarlo al lado de mi esposa, María Elena, que me ha de ayudar ahora. María Elena, bienvenida. Gracias, pastor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos. De verdad que nos gozamos una vez más al estar aquí, ya listos para este repaso de la escuela sabática. Sin antes agradecerles porque usted nos permite entrar a través de estos medios de comunicación, como son la radio, la televisión y posiblemente a través del YouTube y todas las plataformas que hay, ¿verdad? Agradecemos mucho porque podemos juntos estudiar la palabra de Dios. Compartan, porque compartir estos mensajes es hacer obra misionera, hermanos. Yo pienso que esto de la tecnología debería de ser más utilizado para el avance de la obra de Dios. Así es que le invito a que comparta y, como dijo mi esposo, también dele un like, porque esto ayuda para que más personas puedan ir viendo y escuchando la palabra de Dios. Así es que le agradecemos mucho, sean todos bienvenidos. Ahora quiero invitarles para que nos pongamos de rodillas para pedir la bendición de Dios en este estudio. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta mañana, Señor, agradecidos estamos contigo, Señor, por darnos este gran privilegio de estudiar tu santa palabra. Querido Dios, en esta hora también queremos suplicar porque usted, Señor, pueda bendecir a cada uno de nuestros oyentes, Padre Santísimo, a donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos estén, que su mano poderosa pueda estar con ellos, Padre, y usted pueda suplir todas sus necesidades. Querido Dios, bendícenos, ayúdanos. Sabemos, Señor, que cada día el enemigo pues nos quiere derrotar, Señor, y que nosotros desistamos de lo que hemos creído. El enemigo quiere, Señor, que nuestra fe sea minada, pero ayúdanos, Padre, para que podamos seguir adelante, tomados de tu mano, Señor, y sobre todo estudiando tu palabra
y viviendo una vida que te agrade, Señor. Bendícenos en este estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe. Sé tú nuestro Maestro, Padre, y nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Uno de los puntos interesantes que tenemos para esta semana en esta lección tan bonita que hemos tenido e interesante, nos dice hacia dónde debo ir por la fe cuando estoy afligido y angustiado y por qué. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice? Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Hermanos, qué lindo estos versículos, porque nos animan que en estos momentos cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, es porque el Señor quiere probarnos. Así dice su palabra aquí, que no debemos de extrañarnos. Muchas veces y muchas personas se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó a aquellos que están en el mundo o a aquellos que son desobedientes? Bueno, hermanos, porque todos vamos a ser probados. Todos los que hemos aceptado a Cristo vamos a ser probados. Y dice que somos probados para que podamos encontrar el regocijo en el Señor, para que veamos la mano poderosa de Él en nosotros. Por eso somos probados. Por lo tanto, cuando estamos afligidos, angustiados, debemos de acudir al Señor, porque recordemos que nuestro Señor, Él pasó muchas angustias. Todas las angustias inimaginables Él las ha pasado, hermanos. Entonces, el Señor nos va a ayudar a salir de todas estas aflicciones, de todas las angustias, de todas las enfermedades, de todas las tristezas, de todo, porque el Señor ya probó todo esto, hermanos. Y gracias a Dios, Él dependía de su Padre. Nosotros debemos de depender de nuestro Señor Jesús. Hay un párrafo aquí que me gustó mucho, que dice en el tomo 21, página 12 de Manuscript and Release, dice que Cristo fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Aquellos que están abatidos bajo la prueba y la tentación, sintiendo que sus amigos los han abandonado, que piensen en Cristo, solo en el desierto, enfrentando tentaciones más severas que cualquiera que se les presentan contra ellos. Que no se rindan a la desesperación, sino que extiendan una mano temblorosa de fe para asir la mano que se extiende para salvar. Que echen sus almas indefensas sobre Jesús, quien por haber pasado por el camino sabe cómo librar a los que son tentados. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Cuando nos encontremos en esta situación tan difícil en nuestra vida, necesitamos pensar en los sufrimientos de Cristo. Necesitamos pensar en todo lo que el Señor sufrió y entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ¿quiénes somos nosotros como para no sufrir esto? Porque nos espera algo mejor. Aquí dice que eso debería más bien de regocijarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Así es que, hermanos, no hay otro camino, no hay más, sino que Cristo Jesús es el centro y el todo para nosotros, especialmente en las pruebas y en las tentaciones. Otro punto que es bueno también comentar este día es saber con qué fin nos conduce Dios a través de sufrimientos y aflicciones. Es decir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene cuando no evita, cuando no impide que nos llegue el sufrimiento o la aflicción? Y yo creo que Pedro y Pablo, hermanos, tienen la mejor respuesta. En el caso de Pedro, él dice que Cristo padeció por nosotros
en la carne. Y que porque Él padeció en la carne, nosotros también, dice, nos armemos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No piense usted que el que padeció en la carne y terminó con el pecado, porque sabemos que Cristo, ¿verdad?, es el que primero está siendo mencionado, es de Él que en sí está hablando el apóstol. Cuando usted estudia el versículo desde el punto de vista gramatical, usted encuentra de que ya esa segunda línea o ese segundo pensamiento es en referencia al cristiano que, al igual que Cristo, padece en la carne pruebas, aflicciones, dificultades. Este termina con el pecado, en el sentido de que puede ver lo horrible que es el pecado, puede ver lo odioso que es el pecado y decide no pecar más. Cuando ve que por causa del pecado le han venido esos padecimientos y esas aflicciones, se arma del pensamiento de que así como Cristo padeció, es natural que Él padezca también. Pero esos sufrimientos, esos padecimientos que Él tiene en la carne, esas pruebas, lo deben llevar a una sola cosa, y es a terminar con el pecado en su vida, a dejar de pecar. El propósito de Dios, al permitir que pasemos por pruebas y aflicciones, es para que nosotros miremos lo horrible que es el pecado, que causa esas aflicciones, que causa esas tristezas, y que nosotros, por consiguiente, decidamos no transigir con el pecado, decidamos no pecar. Usted puede buscar esto en el Comentario Bíblico Adventista, y así está debidamente explicado, porque está interpretado gramaticalmente. Está hablando primero de Jesús, y luego Pedro hace la comparación con el que padece en la carne y se arma con el mismo pensamiento de que como Cristo padeció, soportó, así también el cristiano debe soportar. Y Pablo, como dije, él así lo miró. Cuando aquel aguijón de la carne lo molestaba. Bueno, vamos a leerlo en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10, aunque expliqué esto en el estudio cuando lo hicimos el día lunes. De todas maneras, no hace daño, no afecta negativamente el que volvamos a leer ese incidente. 2 Corintios 12, 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A esa conclusión llegó Pablo cuando miró que era por demás que estuviera orando por aquella prueba, que el Señor se la quitara, porque el Señor no se la quitó. Lo que hizo el Señor es sostenerlo con su gracia, ayudarlo, y con su gracia lo capacitó para soportar la prueba. ¿De qué se trataba la prueba? Bueno, de un aguijón, dice, que tenía en la carne y que le estorbaba para hacer la obra, y que era algo que él decía: el diablo
el diablo es el que me ha puesto esto y me abofetea. Pero él llegó a la conclusión que al no impedir Dios aquello, al no evitar aquello, llegó a la conclusión que Dios en cierta manera lo que buscaba es que él no se enorgulleciera, que él no viniera por las visiones, por el privilegio que tuvo de haberse encontrado aquel día cuando iba camino a Damasco con su Señor, que él no viniera por eso a jactarse y a pretender de que era tal vez mayor que los apóstoles. Así que en alguna forma Dios no evitó, no impidió que quedara ciego. No completamente, pero con el problema en la vista que le impedía tal vez mirar bien para hacer la obra bien. Pero Dios no lo impidió para que de esa manera él se mantuviera humilde, dependiendo de la gracia del Señor. Así que, ¿por qué? ¿Por qué a veces Dios nos conduce a través de los sufrimientos y aflicciones? Para que de esa manera, hermanos, dependamos de Él más y nuestro carácter se pula y podamos ver cuán humildes necesitamos ser. Dice el don de profecía que cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado. Pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Así está escrito en Comentarios de Ellen White, tomo 6, página 105, 1057, y 1058. Esto usted lo puede encontrar también en el comentario bíblico adventista. ¿Cuál es el mensaje? Que había ceguera para que pudiera despertar, para que pudiera tener vista espiritual. Había ceguera física, pero también esa ceguera física lo llevó a percibir sus deficiencias y encontrar que había que trabajar en la parte del orgullo, en la parte de ese carácter deformado que él tenía, y cómo esa ceguera física fue como el instrumento para ver la necesidad de tener vista espiritual. Es decir, él necesitaba que el Espíritu Santo le ungiera los ojos con colirio para que viera verdaderamente su condición delante del Señor. Así, hermanos y hermanas, como dice otra declaración, Dios no echa piedras inútiles a su hornillo. Cuando Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades, es porque Él ve algo precioso en nosotros que necesita ser pulido para usarnos en su obra. Por eso Elena White decía que también ella, cuando recibió las visiones que obtuvo en su don de profecía que recibió, ella dice que también tenía temor y ella no quería sentirse así como que era una favorecida entre todos, porque tenía esas visiones, y ella le oraba a Dios y le decía que le ayudara, porque no quería al relatar las visiones sentir esa vanagloria. Y dice que el ángel que siempre le acompañó cuando recibía las visiones, le dijo, tu oración, le dijo, es escuchada. Y efectivamente, el Señor la ayudó para que el mal del orgullo, el mal de la exaltación propia, del enaltecimiento, no le hiciera estragos. Como Pablo, hermanos, ella también miró que hay veces que aún en las cosas buenas que se hacen para Dios, que hay veces aún en los privilegios que Dios le da a uno, existe el riesgo de que uno se enaltezca. Y ay de nosotros si eso ocurre. Por eso es necesario que mejor descubramos el por qué estamos pasando esto o lo otro, el por qué esta prueba, el por qué esta dificultad, el por qué esta aflicción. Y miren, eso que nos lleve a pedirle al Señor que con su gracia nos sostenga, que nos lleve a pedirle al Señor humildad y mucha resistencia en aquella prueba. ¿Qué más, María Elena? Bueno, hermanos, la siguiente pregunta es una pregunta muy personal que cada uno de ustedes debe hacerse.
y nos dice, ¿sigo siendo esclavo aún de mis antiguos deseos mundanos? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo pienso posponer mi entrega total? De verdad que es una pregunta muy personal para cada uno de nosotros, o por lo menos para los que están todavía siendo esclavos del pecado, ¿verdad, hermanos? Porque aquí entran muchas cosas y una de ellas es el hecho de que cuando nosotros nos bautizamos, pues el Señor de alguna manera nos limpia y empezamos a vivir una vida cristiana y el Señor nos va limpiando de inmundicia, sacando malos espíritus de nuestra vida y todo eso. El problema es que nosotros no perseveramos, no perseveramos. Eso es como la parábola de aquel hombre que es una parábola muy bonita que se encuentra, por si ustedes quieren leerlo o estudiarlo. Esa parábola se encuentra en el libro de Mateo 12 del 43 al 45, donde dice que Cristo Jesús contó esa parábola que le sacó el demonio a un hombre y pero que ese demonio, se lo voy a leer, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En esta parábola, Cristo narró esta historia, pero al hacerlo encontró que la morada había sido barrida, adornada, pero aún estaba vacía. Regresó entonces el demonio con otros 7 espíritus peores que él, de modo que el postrer estado del hombre llegó a ser peor que el primero. El hombre representado en la parábola rompió lazos con Satanás, se negó a hacer su obra, pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al huésped celestial. No basta con tener un corazón limpio, debemos de llenar el vacío con el amor de Dios. El alma debe ser adornada con la gracia del Espíritu de Dios, y una persona que puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios y no se ha unido con Cristo. Esto es lo que pasa muchas veces, hermanos. Por eso es que nosotros reincidimos en el pecado. Por eso es que nosotros siempre tenemos somos esclavos del pecado, porque siempre reincidimos, y muchas veces reincidimos porque tenemos malas amistades, porque el tipo de personas con quien nosotros nos relacionamos no nos ayudan, sino que más bien nos hunden más en el pecado y nos instan a que hagamos cosas que tal vez ya dejamos, como por ejemplo escuchar música, como por ejemplo maquillarse, como ir al cine, como volver a comer otra vez cosas que habíamos dejado. O sea, todas esas cosas que el Señor nos ha demostrado que no debemos de hacerla, reincidimos y reincidimos en el pecado porque, por lo mismo, porque hemos endurecido nuestro corazón y no tenemos el amor de Dios. Hemos dejado su palabra, no dedicamos tiempo a permanecer con Cristo. Y cuando no permanecemos con Cristo, entonces el que permanece en nosotros es otro, que es Satanás. Él es el que entra allí para poder siempre desanimarnos, para hacernos sentir que no importa que hagamos esto, ¿verdad? Pero las cosas siempre van a salir mal cuando estemos en los caminos que no son de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pensamos posponer más la entrega total a nuestro Señor? Si dice la palabra de Dios que Cristo está por venir, dice que aquellos que profesan ser discípulos de Cristo se destaquen en contrastes con los que son dominados por brutales pasiones. O sea, si nosotros profesamos y decimos que somos de Cristo, nosotros deberíamos de ser completamente diferentes a las demás personas, diferentes al mundo. Pero hoy en tiempo
pareciera ser que no hay mucho la diferencia, pues los del mundo se pintan, también las de la iglesia se pintan. Las del mundo andan mal vestidos, también los de la iglesia andan mal vestidos. Los del mundo van al cine, también los de la iglesia van al cine. Entonces, ¿cuál es la diferencia que estamos haciendo nosotros? Si decimos ser cristianos, ¿cuál es el testimonio que estamos dando al mundo? No hay ninguna diferencia. Es por eso que el libro de Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Aquí vemos, hermanos, que es importante entonces que nosotros entendamos que el espíritu que debe de gobernarnos a nosotros es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque si no va a ser difícil ser diferentes. Esta nota dice que no todo es suave en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de la tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y a la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estudiar la palabra de Dios y debemos de obedecer sus mandamientos y todos los preceptos que el Señor nos ha dado para que podamos ser luz en este mundo. Además, lo que el Señor nos ofrece si somos vencedores, mire, el que vence será honrado y su nombre no será borrado del libro de la vida. Por eso no posterguemos más nuestro regreso hacia el Señor, sino que conduzcámonos como Él quiere para que podamos ser vencedores en todo tiempo. Y hermanos, cuando viene la oposición de parte de los enemigos del mensaje, cuando viene esa burla de parte de aquellos que conocen lo que predicamos y que inclusive oyen lo que estamos diciéndoles a ellos en cuanto a lo que Dios demanda, y más bien vienen y nos dicen que somos fanáticos, que somos extremistas, que somos alarmistas, que somos legalistas y de todos los epítetos que nos puedan poner, pero que para nada son agradables. Oh, hermanos, cuando eso venga así en nuestra contra, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? 4 actitudes debemos nosotros mostrar. La primera, orar por ellos. Porque Jesús dijo en Mateo 5:44, oren por sus enemigos y ámenlos y bendíganlos, aun cuando ellos les maldigan. Esa es la primera que tenemos que hacer ante los burladores y opositores del mensaje y de nosotros los mensajeros, orar por ellos y amarlos. Segunda actitud, recordar que tenemos un juez, el cual nos hará justicia. Pedro animaba a los hermanos que estaban enfrentando oposición ya en sus días, y les decía en 1 Pedro 4:6, porque por esto les decía, también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Algunos han entendido de que el Señor le fue a predicar a los muertos. Si los muertos nada saben, ¿por qué le va a predicar a los muertos? Aquí está hablando en tiempo pasado, cuando estos estaban vivos. Y está hablando de muertos en Cristo, hermanos, que se le ha predicado a ellos el evangelio
pero no en su estado de muertos, sino en su estado de vivos. Miren, estas dos letritas, A, lo vuelvo a leer, porque por esto también ha sido predicado. En tiempo pasado, ha sido predicado el evangelio a los que hoy están muertos, para que sean juzgados como serán juzgados los vivos, con el propósito de que vivan en espíritu según Dios. En otras palabras, son muertos en Cristo, que se les ha predicado el evangelio antes de morir y que se les juzga en ese juicio que primero comienza por la casa de Dios, y que por el hecho de que han muerto en Cristo, ellos van a vivir en espíritu según Dios, es decir, glorificados como Dios, es decir, un cuerpo lleno de gloria como el de Dios en aquella mañana gloriosa de la resurrección. El Señor los juzgará, no para condenarlos, sino para salvarlos. Y he aquí, hermanos, el pensamiento de que Dios es nuestro juez y que Él es el que nos hace justicia. Por lo tanto, ante los burladores, ante los opositores, llénese usted el pensamiento que Dios es el juez de vivos y de muertos, pero que en el caso de los que están muertos en Cristo y también los que viven para Cristo, Él es un juez que sale en defensa y sale para hacernos justicia. Por lo tanto, dejémosle el juicio al Señor ante esas oposiciones y burlas que nos hagan. Esta es la segunda manera de uno actuar ante los que se burlan, pero hay una tercera más. Y esta es, hermanos, aferrarnos de la misericordia y el amor de Dios ante eso. No olvidar que Dios nos ama. No olvidar que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y por lo tanto Él sí nos ama, aunque otros nos odien. El pensamiento de que el amor de Dios está a nuestra disposición, hermanos, eso anima, eso sostiene, y esto está respaldado en las Escrituras cuando Pablo dice en Efesios 2, versículos 3 al 5, lo siguiente: entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios, la misericordia de Dios, con la cual nos ha rescatado, con la cual nos ha redimido, con la cual nos ha salvado, con la cual nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese amor y misericordia de Dios, hermanos, es el que nos debe sostener, amparar, fortalecer y ayudarnos ante las oposiciones y burlas de los enemigos que se puedan levantar contra nosotros. Esa es la tercera actitud: ampararnos en el amor y la misericordia de Dios, que como estando muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida, igual nos ha de preservar la vida, y si morimos está garantizada la vida en la mañana gloriosa de la resurrección. Pero la cuarta actitud con la cual nosotros deberíamos tratar o enfrentar o soportar las burlas de nuestros opositores, esa cuarta actitud la encontramos en la carta segunda
a Timoteo en el capítulo 2, versículo 24 al 26, donde dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que la cuarta actitud es no entrar en contiendas, no entrar en debates, no entrar en pleitos, no entrar en discusiones. Hermanos, mejor hagamos lo primero que dije. Oremos por ellos. Oremos por ellos y no vengamos a entrar en esas discusiones, en esas contiendas. Enseñemos, y si no aceptan la enseñanza y más bien nos atacan, suframos aquello, padezcamos aquello, como nuestro Señor también padeció. Y dejemos, hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios trabaje con ellos. Nosotros respondámosles con mansedumbre, actuemos con mansedumbre y no nos pongamos al tú por tú a discutir por cuestiones de la Biblia. Hay veces cuando personas me han llamado molestas porque mirando la televisión se sienten ofendidas con lo que oyen y han llamado para entrar en discusión. Y vienen ahí con una forma astuta, primero haciendo una pregunta, como que quieren saber. Y cuando se les da la respuesta, comienzan a atacar, comienzan a contradecir, comienzan a hacerle ver a uno que está equivocado y que por qué está predicando esas cosas. Y a uno ahí, hermanos, mejor se queda callado. Y yo he tenido que decirles muchas gracias por habernos hecho la observación. Nosotros estamos seguros que esa es la verdad que emana de la palabra y por eso la hemos compartido y no pretendemos imponérsela. Allí está en la televisión para que todo aquel que la quiera atesorar, la atesore, pero igual, si no está de acuerdo, respetamos su decisión. No, pero que ustedes, he llegado a tener que decirle, usted ya tenía sus respuestas a lo que preguntó y por lo tanto no puedo más respuestas que darle porque usted ya las tiene. Gracias por habernos llamado. Dios le bendiga. No, que ustedes, hermanos, llega un momento en que uno ya mejor guarda silencio. Y a veces hasta el silencio les molesta. Ellos quieren oírlo a uno pelear, pero el Señor dice no contiendan, no discutan, no entren en debates. Sean mansos solamente y déjenle a Dios los resultados en el corazón de esas personas. El don de profecía cierra después de haberle dicho estas 4 cosas diciendo que cuando nos encontremos con personas que tienen prejuicios contra la verdad, no les presentemos con insistencia y con mucha fuerza nuestros puntos de vista peculiares, que hablemos con ellos al principio de temas acerca de los cuales tenemos unanimidad, pero que nos arrodillemos con ellos en oración y tanto nosotros como ellos alcanzaremos así una relación aún más estrecha con el cielo y el prejuicio se va a debilitar y será más fácil alcanzar el corazón de ellos. Así lo dice Evangelismo, página 327, y de esta manera es como debemos actuar ante los que se burlan de nosotros. Para cerrar, María Elena. Bueno, hermanos, y para cerrar, la pregunta número 5 nos dice, ¿qué puede estar impidiendo que tenga una vida de oración tan intensa como debería? Hay muchas cosas que puede impedir el que nosotros nos descuidemos de la oración. Puede ser problemas, enfermedades, y bueno, aquí nos decía dudas, temores, todo eso, hermanos, puede ponernos así. Sin embargo, el Señor nos dice de que debemos de aprender como Él en cuanto a la oración. Hay un versículo que nos dice, orad sin cesar,
orad sin cesar. No deberíamos de cesar en ningún momento de orar, no importa en la situación en la que nos encontremos, hermanos. Necesitamos volver a la oración y tener esa dependencia con nuestro Señor Jesús. Pues al orar ustedes saben que siempre hemos sabido de que las ventanas de los cielos se abren y el Señor nos derrama todas sus bendiciones cuando nosotros tenemos una buena comunicación con Él. Sin embargo, en el libro, leíamos esta semana, en el libro de Primera de Pedro 4:7, mire lo que nos dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Todos sabemos, hermanos, que este tiempo donde estamos viviendo ahora, necesitamos mucha más oración, porque Satanás ha arremetido contra nosotros queriéndonos destruir, y por lo tanto nosotros necesitamos ser personas de oración. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por lo tanto, hermanos, deberíamos nosotros cada día de depender de nuestro Señor. Aquí en el libro El Camino a Cristo, en la página 96 o página 98, dice que con fe humilde y confiada presentemos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender a nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestros corazones. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, y sin embargo es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre todos nosotros con amor y piadosa ternura. ¡Qué amor, hermanos! La verdad es que estas promesas son lindas y deberíamos de hacerlas nuestras y saber que cuando nosotros nos dirigimos al Señor con temor y nos ponemos en sus manos y reconocemos de que somos pecadores y que necesitamos de la presencia de Cristo en nuestras vidas, el Señor nos va a ayudar en todas situaciones. Hermanos, en cualquier situación, la oración es la que nos va a ayudar a salir adelante. Por eso me gustaría que buscáramos en Primera de Juan 5:14. Veamos qué nos dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Imagínense qué Dios de amor. Si tenemos necesidades, si tenemos aflicciones y vamos hacia el Señor y le pedimos, dice que el Señor nos va a escuchar. Por supuesto, necesitamos tener esa confianza, esa fe de saber que el Señor va a dar y va a suplir nuestras necesidades, va a ordenar nuestras vidas, porque hermanos, sin la oración no somos nada. Así es que el llamado en este día es para que nuevamente retomemos el hecho de que necesitamos comunicarnos más con Dios, que oremos, porque esa es una vida de santificación. Si nosotros queremos vivir una vida diferente, necesitamos una dependencia total de nuestro Dios. Y así el Señor quiso en toda esta semana que aprendiéramos y supiéramos todo lo que está involucrado en esa nueva vida que como cristianos debemos vivir. Habiendo entendido, hermanos, todo lo que está involucrado, queda ahora el caer de rodillas y decirle al Señor, ayúdame a vivir la nueva vida, tomando en cuenta todo esto, y que sea una vida que glorifique tu nombre. ¿Quiere que oremos por eso? Vamos a hacerlo. Gracias, Señor, porque otra vez has querido prepararnos como pueblo para encontrarnos contigo en aquel día glorioso. Y nos has hecho ver que en esta vida
a manera de escuela, uno se prepara, manejando las situaciones de la manera en la cual uno salga avante, victorioso, manejando también esas pruebas y dificultades de tal forma que uno pueda glorificar tu nombre y mostrar que realmente ya no vive uno, sino que Cristo vive en uno. Habiendo visto, Señor, tantas cosas implicadas en la nueva vida, como está el que uno tiene que luchar con malos hábitos y vencerlos, el que uno tiene que enfrentarse con opositores y representarte dignamente, y que en todo la mirada no se debe quitar de ti, y mucho menos olvidarse de que tú nos juzgas y nos amas y que estás cuidando de nosotros. Al haber visto esto, Señor, te rogamos que podamos vivir lo que resta de nuestra vida, de manera que todos estos elementos que hoy han quedado claros en tu palabra, nosotros los podamos aplicar y saber manejar. Sobre todo, Señor, te rogamos que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Danos ese privilegio de que en la nueva vida nosotros podamos mostrar que somos candidatos para el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.